Amén. Buenas tardes. Espero que estén bien, que el calor los esté tratando bien. Hoy quería compartir una palabra que sentían esta semana que Dios me estaba hablando. Y me hablaba acerca de ser moldeados por Dios, de dejarnos de alguna forma ser moldeados por Él. Muchas veces nosotros nos resistimos a que Dios nos moldee, a que Dios nos use. Y somos tal vez nosotros los que ofrecemos esa resistencia frente a las cosas que Dios quiere. Hay temporadas en nuestra vida donde todas las cosas parece que nos van bien. El sol sale todos los días, nos sentimos en la cima de las montañas, no hay ningún problema. Todos esos momentos, lo que menos pensamos tal vez es en nuestra relación con Dios. Lo que sí pensamos es cuán bendecidos somos. Pero nuestra relación con Dios es como que está ahí. Y si está todo bien, significa que estoy bien con Dios. Pero hay momentos en nuestra vida donde esas relaciones, esas situaciones empiezan a cambiar. Nos sentimos como que de alguna forma estamos en penitencia, por así decirlo. Nos sentimos como que las cosas no salen bien. No salen de la manera que nosotros hubiéramos querido o queremos que sucedan. Yo me acordaba en este tiempo que cuando era chico y cuando nuestros hijos eran chicos, lo que hacíamos era mandamos a los chicos al rincón de pensar cuando se portaban mal. ¿No? Los mandábamos a un rincón y les decía, bueno, te quedás ahí y pensá lo que hiciste. Y capaz que habían pasado 2 minutos, pero para ellos era una eternidad, parecían que hubieran pasado 5 horas. Ya puedo salir, no tanto tiempo y no había pasado ni 30 segundos. Pero para ellos era una eternidad. No tener con quién jugar, no tener con qué jugar. Y creo que muchas veces cuando nos sentimos en esas situaciones o en esas temporadas donde las cosas no nos van tan bien, nos sentimos como que a veces Dios nos pone en el rincón para pensar. Que las cosas no suceden como nosotros quisiéramos, que nos sentimos que esas temporadas duran años y años, que pareciera que Dios no responde, que Dios no nos habla, que buscamos que Dios haga algo y no lo hace. Y nos sentimos como que el tiempo no pasa nunca y las cosas se demoran y van siendo más despacio. Muchas veces en nuestro caminar con Dios nos sentimos que las cosas no suceden de la manera que nosotros quisiéramos. Y lo que me encanta de la palabra de Dios es que cuando uno se siente así, uno puede ir a la palabra y encuentra ejemplos de personas, igual que nosotros, que han pasado por situaciones de esa misma manera. Y hay un ejemplo en particular, en una de esas historias de los hombres y mujeres de Dios, en el cual nos habla de que había un hombre que era judío, pero que de niño había sido perseguido. Y su madre, de alguna forma, lo entrega a una familia egipcia, a una madre egipcia. Y la madre lo adopta. Y ese niño se convierte y vive por los próximos 40 años como un egipcio. Ese niño es criado en un palacio real. Según algunos historiadores, estaba en la línea para ser el sucesor o posiblemente un faraón dentro de Egipto en esa época. Él estudió, se formó en las mejores escuelas en ese tiempo. Aprendió de astronomía, de medicina, de literatura, de astronomía, de ciertas cosas que no eran normales para una persona, pero sí eran para él. Y por los próximos 40 años él iba a ser formado, iba a vivir en un palacio. Algunos historiadores hablan de que cuando él salía, o cuando salían los reyes o los príncipes, iba su guardia delante de ellos, iban gritando que se corran y que se arrodillen frente al heredero o al príncipe que estaba pasando. Así que imagínate salir a la calle y que todo el mundo esté arrodillado y ni siquiera puedan levantar la vista para verte porque sentís que sos tan importante que no hay nadie más importante que vos. Pero había algo en el corazón de esta persona que tal vez, yo me imagino de alguna forma,
él sentía que no estaba en el lugar donde debía estar. Por más que todo le saliera bien, por más que todo sea color de rosa, yo creo que de alguna forma él sentía que no estaba en el lugar correcto. Y un día en especial, nos dice la Biblia, que él salió del palacio a ver a su pueblo, al pueblo judío, para ver cómo estaba. Y dice que mientras estaba caminando encontró a un hebreo discutiendo con un egipcio. Y las cosas se pusieron un poco agitadas y él se metió para defender al hebreo y terminó matando al egipcio. Así que lo primero que hizo fue, agarró arena, cubrió el cuerpo y acá no pasó nada. Y dice la palabra que él se fue al palacio, pero al siguiente día él volvió a salir a ver qué es lo que sucedía con los judíos. Y vio a dos judíos que estaban hablando, que estaban discutiendo, y él se acercó para tratar de calmar un poco el ánimo. Yo me imagino que de alguna forma él habrá pensado, yo no sé, no lo dice la palabra, pero yo me imagino, él habrá pensado de decir, bueno, ahora me van a ver como uno de ellos, porque yo los defendí y maté al enemigo. Así que cuando él sale y trata de arreglar un poco las cosas, uno de los judíos le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como al egipcio que mataste ayer? Y él se siente confrontado por esto que le dicen. Y dice la palabra que él se asustó, se sintió confrontado y se escapó. Se escapó de Egipto y se fue al desierto. Y la palabra dice en Éxodo 2:15, dice, cuando Faraón se enteró de lo que había hecho Moisés, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de Faraón y se quedó en tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Él llega a este pozo, se escapa de lo que piensa es una muerte segura, por más que era el príncipe. Y en esa época, si eras parte de la realeza, no había cosa que pudiera pasarte. Pero sin embargo, él tiene miedo y se escapa, y yo me imagino que debía sentir que estaba en el rincón de pensar de alguna manera. Porque irte del palacio para ir a un desierto, en el medio de la nada, sin tener nada, sin tener admiradores, sin tener seguidores, sin tener fans, sin tener alguien que te haga la cama, que te haga el desayuno, que te prepare el agua para el baño, nada. Solamente él en el medio del desierto. Y dice la palabra que él llegó a este lugar escapando de una muerte segura que él pensó. Y yo creo que en este tiempo yo miraba un poco la historia, ya les dije, de Moisés, por si no se habían sacado quién era. Lo que muchas veces fallamos en entender que hay ciertas cosas en la vida que no podemos aprender estando en el palacio. Hay ciertas cosas en la vida que necesitamos aprenderlas estando en el desierto. Porque el palacio te va a tratar bien, pero hay cosas que no vas a aprender realmente lo que Dios quiere hablar y quiere mostrarte en tu futuro, en tu presente, y Dios quiere transformarte para la persona que está queriendo que seas. Y muchas veces necesitamos de esos desiertos, esos tiempos a solas, esos tiempos de necesidad, esos tiempos donde no hay abundancia, sino lo único que hay es buscar la presencia de Dios. Y es en esos desiertos donde Dios realmente empieza a transformarnos, empieza a moldearnos, empieza a hablarnos y empieza a convertirnos en las personas que Él quiere que seamos. Cuando todo va bien, ¿para qué buscar a Dios? Si todo está bien. Pero va a ser en los desiertos donde vas a ser desafiado, donde tu fe va a ser probada, donde tus relaciones van a ser testeadas y donde tu fe va a florecer o se va a marchitar. Y creo que esas lecciones que Moisés aprende en el desierto, y creo que
Deben haber ser varias, pero yo encontré 3 que quería compartir en esta tarde con ustedes. La primera que encontré o que miraba era que, obviamente, Dios usó el desierto para moldear a Moisés. La palabra nos dice que los próximos 40 años Él los iba a vivir en un desierto. Y dice la palabra que cuando Moisés llega a este pozo, dice que había unas niñas, unas mujeres que trataban de darle de tomar a su rebaño. Y vinieron otros pastores y las sacaron y no las dejaron tomar. Entonces él se levantó y las defendió. Como buen hombre dijo, acá vamos a defender a las chicas, así que tomen ellas primero. Y cuando dice que la palabra, cuando esas chicas volvieron a su casa, su padre se extrañó y le dijo, ¿qué pasó que pudieron venir tan rápido? Y le contaron la situación y le dijeron, había una persona, había un egipcio que nos defendió. Así que este hombre lo manda a llamar y lo invita para que coma con él. Y Moisés estuvo contento de quedarse en ese lugar. Y ese hombre le dio por esposa a una de sus hijas. Así que Moisés, como decía, se queda 40 años en ese lugar, sirviendo como pastor de su suegro. Y acá me quería detener un segundo, porque creo que una de las cosas que Moisés aprendió estando en el desierto, él aprendió a servir. Hasta ese momento él siempre había sido servido. Él demandaba, él buscaba, él decía yo quiero esto, tráigame aquello, tráigame lo otro, y siempre hasta ese momento en su palacio real él había sido servido. Pero ahora él se convierte en un sirviente, en servir a su suegro. Él se viene a este lugar a servir a su suegro. Imagínate que para él era algo nuevo. Y uno podría decir, bueno, es un sirviente, sirvió como pastor a su suegro. Hay una de las cosas que nos llama la atención, que a veces tal vez no la hemos leído, o nos hemos olvidado, o tal vez no lo sabíamos. Para los egipcios, lo más bajo que uno podía caer era ser un pastor. Lo más bajo que uno podía caer. En Génesis dice que los pastores eran abominación para los egipcios. Imagínate una persona que era príncipe haciendo el trabajo que él sabía que era abominación para su pueblo o para el pueblo de donde venía. Haciendo un trabajo de sirviente frente a otros pastores que también él podría haber sentado con otros pastores y decir, bueno, yo soy de sangre real, yo tengo conexiones, yo te puedo meter el ganado o las cosas en el mercado a mejor precio, podés usar mi nombre, decir que venís de mi parte. Pero sin embargo, él se vuelve un sirviente y empieza a servir en lo que él consideraba lo peor de lo peor. Lo que a él le habían enseñado que era lo peor de lo peor, él ahora está haciendo ese trabajo. Y a través de eso, de humillarse, de servir a su suegro, Dios empieza a obrar en él. Y yo me preguntaba en este tiempo acerca de ¿por qué Dios lo usaba de esta manera? ¿Por qué lo llevaba a un lugar así? Yo creo que obviamente lo primero que Dios quería hacer era transformar esa persona en alguien humilde. Si no hubiera trabajado Dios con él, tal vez Israel hubiera tenido otro faraón. Pero Israel no necesitaba otro faraón. Israel necesitaba un libertador. Israel necesitaba un pastor. Israel necesitaba a alguien que los guíe, que los guarde, que los cuide, que los lleve al lugar seguro. Alguien que Dios pueda decirle, yo confío todo mi pueblo en tus manos. Pero si no hubiese pasado esos 40 años aprendiendo a servir, aprendiendo a ser humilde, aprendiendo lo que Dios quería enseñarle, tal vez lo que hubiéramos logrado es agarrar otro faraón,
Otro rey que se levantaría en medio de todo el pueblo y sería tal vez déspota igual que el faraón que estaban dejando en Egipto. Por eso creo que a veces miraba un poco la historia y me ponía a pensar, ¿cuántos de nosotros hemos venido a Australia y no hemos hecho el mismo trabajo que hacíamos en Latinoamérica? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo eso, si estaba en Latinoamérica, yo lo que hago acá no lo haría, pero sin embargo vengo acá y lo hago? Y muchas veces Dios no lo pensamos como que, ¿por qué Dios nos hace hacer esto? Y tal vez es un proceso donde Dios te quiere enseñar algo. Muchas veces Dios usa las situaciones, las circunstancias para cambiarnos, para transformarnos, para mostrarnos algo mejor, para cambiar nuestro carácter, nuestro temperamento, para desarrollar nuestra fe, para desarrollar nuestra confianza en Él. Y tenemos dos posibilidades. Podríamos hacer lo que hizo Moisés y dejar que Dios obre en nuestra vida, o podemos 40 años quejarnos, no dejar que Dios obre, quejarnos todo el tiempo, decir por qué Dios hace esto, por qué Dios hace el otro, odiar a una persona, odiar a otro, por qué me pasó esto, por qué vine acá, y empezar a buscarle la quinta pata al gato, como decimos. Pero muchas veces Dios quiere usar las situaciones en las cuales estamos pasando para moldear nuestro carácter, para que aprendamos a esperar, para que aprendamos a verlo a Él, para que aprendamos a servir a otros, aprendamos a ser humildes, a ver la mano de Dios en todo lo que hacemos, no solamente en las victorias y cuando viene la bendición, sino cuando estamos pasando por el desierto y no hay algo que comer, no hay nada que tomar, poder confiar en Él y decir, Dios ha sido fiel, como cantábamos la otra vez, y Él me va a sacar de esto. Está en nuestro corazón qué tipo de enseñanza vamos a tener. Podemos terminar ese rincón de pensar que muchas veces para nosotros es un montón de tiempo, pero para Dios es un instante. Y podríamos realmente salir transformados y cambiados, para bien o para mal. Podríamos salir contentos y gozosos porque Dios está haciendo algo en nosotros, o podríamos salir amargos y resentidos porque no hemos logrado lo que nosotros queríamos y no dejamos que Dios haga la obra en nosotros. Si miramos a Moisés, estaba sobrecalificado para el trabajo que estaba haciendo, pero sin embargo, no dice la palabra que él le contaba a los amigos, yo no estoy para esto, a mí no me pongan a cuidar ovejas, yo estoy para hacer management, para estar como líder acá, para dirigir a toda la región, para ser el cabeza de la familia. Pero sin embargo él no hizo eso, sino que se dejó usar por Dios, se dejó transformar, se dejó llevar a un lugar donde la palabra dice en Números 12:3, dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Mirá que digan que alguien que era el próximo capaz en línea para ser el faraón de Egipto, una de las potencias más grandes de ese momento, y sin embargo la palabra dice que era el hombre más humilde, porque Dios estaba trabajando en él, estaba moldeándolo de acuerdo a lo que Dios iba a necesitar, para lo que Dios iba a hacer a través de él. No dejes o no te opongas a lo que Dios está moldeando en este tiempo en tu vida. Sé humilde. No quieras enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Deja que Dios te enseñe cómo Él hace las cosas. Porque tal vez en lo que Dios está haciendo va a levantar líderes, va a levantar personas fuertes en oración, en palabra, en hechos que puedan cambiar una nación. Pero todo empieza con un corazón que esté dispuesto a ser cambiado y transformado por Él. Un corazón que diga, Señor, me humillo frente a vos, no sé lo que viene,
Por algo me trajiste a este país. Por algo me sacaste de donde estaba. Y he escuchado mucha gente que te dice, yo estaba mejor en mi país. Y pareciera como si fuese, al igual que los israelitas que decían, yo estaba mejor en Egipto, ¿por qué nos sacaste? Y muchas veces Dios te saca del confort, te saca del palacio para traerte a un lugar donde no estás tan cómodo. Donde tenés que empezar a desarrollar tu fe, donde tenés que empezar a buscarlo a Él, donde tenés que empezar a depender de Él todos los días. No solamente cuando las cosas están mal, todos los días. Saber que su provisión y su mano están sobre vos, cuidándote y guardándote y protegiéndote. Tal vez estás en ese desierto y anhelás las cosas pasadas, pero yo te digo que lo mejor está por venir. Dios está haciendo cosas nuevas, dice la palabra. ¿No lo has visto? Pregunta. ¿No has visto todo lo que Dios está haciendo nuevo en tu vida? Si no lo has visto, abrí un poco los ojos y tal vez empezá a ver lo que Dios está haciendo a través vos, a través tuyo y en tu corazón. Hoy quiero animarte de que Dios no terminó con vos. Esto es el principio de lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero está en vos cuánto dejes que Dios obre, cuánto dejes que Dios cambie, cuánto dejes que Dios transforme tu corazón. La segunda cosa que miraba sobre este tiempo de Moisés es aprender a confiar en Dios. Muchas veces no entendemos lo que Dios hace. No entendemos cómo lo hace. La vida, como decía, no es predecible. Hoy pensamos que está bien y mañana estamos mal. Hoy tenemos trabajo y mañana no. Hoy tenemos una seguridad y mañana no. La vida no es tan segura. Lo único que es seguro es Dios y su palabra. Y en Él podemos confiar. ¿Cómo confías en que Dios es bueno? No importa tu circunstancia. Podés declarar todos los días de tu vida, Dios es bueno. Mi confianza está en Él. Yo confío en Él. Pero perdiste el trabajo, no importa. Pero te sacaron dinero, no importa, yo confío en Él. Pero no podés pagar la renta, no importa, mi esperanza y mi confianza están en Él. Porque no se trata acerca de circunstancias. Porque si mi confianza estaría determinado por cuánto dinero tengo en el banco o cuál tipo de trabajo tengo, entonces mi confianza iría para arriba y para abajo. Porque mi confianza no estaría basada en la persona de Jesucristo, sino en lo que Dios me está proveyendo. Y mi confianza tiene que estar solo en Dios y cementada o afirmada en quién es Él, no en lo que me puede dar, no en lo que voy a recibir. Esa es la confianza que yo tengo que tener. Necesitamos confiar en Dios y creer que Dios es confiable. Confiar en Dios es más que un sentimiento. Es una elección. Cada uno de nosotros tenemos una elección. Al igual que dejar que Dios te transforme, tenés la elección de decir, ¿confío en Dios o no confío en Dios? ¿Pongo mi fe en Él o no la pongo? Es una decisión personal, pero esa decisión tiene una consecuencia eterna. Tiene una consecuencia eterna. Porque va a determinar a dónde va a estar tu eternidad. ¿Dónde va a estar tu corazón de acá a unos días, a unos años? Tus sentimientos y tus circunstancias no pueden determinar tu confianza en Dios. Tu confianza en Dios tiene que estar determinada por un corazón que está decidido a buscarlo a Él. No importa las circunstancias, no importa cómo te sientas, no importa cómo te levantaste, si te levantaste con el pie izquierdo o el derecho, si se te cruzó un gato o pasaste por abajo una escalera. No importa la situación que vivas, lo que importa es en quién estás depositando tu confianza. Y ese tiene que ser Jesús. Confiar en Dios es creerle a Dios
y obedecerle aun cuando sea difícil, aun cuando no lo entiendas, aun cuando no tenga sentido lo que estás haciendo. Es confiar ciegamente en Él, sabiendo que Él quiere lo mejor para vos. Lo mejor para vos. Es fácil confiar en Dios cuando las aguas se abren y podés pasar por tierra seca como pasó con Moisés. Es fácil confiar en Dios cuando las montañas tiemblan o hay provisión sobrenatural o cae el maná del cielo o golpeas una roca y sale agua. Es fácil confiar en Dios. Pero ¿qué pasa cuando estás en el desierto? ¿Qué pasa cuando pasan 40 años en el desierto y pareciera que Dios no te escucha, pareciera que Dios no te habla, pareciera que Dios está ausente? La palabra dice que Dios escuchó el clamor del pueblo cuando lo llama Moisés y se le presenta en una zarza y lo va a llevar a sacar al pueblo de Egipto. La palabra dice, y Dios escuchó el clamor del pueblo y dice, aconteció que después de tantos días Dios intervino. En otra versión dice, después de algunos años, Dios intervino. ¿Sabes cuántos años? ¿Sabes cuántos días Moisés esperó para que Dios se le presentara? Podés hacer 40 años multiplicado por 365 días. Esa es la cantidad de días que pasó desde el momento que Moisés llega a su desierto hasta que Dios lo llama para ser usado. Son 14.600 días. Y a veces nos desesperamos porque Dios al tercer día o cuarto día no nos responde. 14.600 días cuidando ovejas. 14.600 días de preguntarse, ¿para qué estoy acá? 14.600 días donde se habrá preguntado, ¿realmente existe Dios? ¿Realmente me escucha? ¿Realmente está? ¿Realmente se preocupa de mí? Tal vez en esos 14.600 días se habrá preguntado, ¿Dios sabe quién soy? ¿O se olvidó de mí? Pero a pesar de eso, Él confió. A pesar de ese tiempo, cuando Dios no nos habla, cuando el tiempo pasa y Dios no responde automáticamente. ¿Qué pasa cuando no vemos? Porque Dios seguía obrando, seguía transformando a Moisés, seguía preparándolo para la tarea que iba a hacer. Moisés tal vez no lo veía, pero Dios estaba trabajando, aunque él no lo veía. Y muchas veces nosotros oramos y esperamos una respuesta y nos olvidamos de que Dios sigue transformando, sigue obrando, sigue moviéndose en nuestra vida, en otras áreas. Porque tal vez no estaba listo. Y como dije hace un minuto, ¿qué pasa si lo hubiera levantado apenas se fue de Egipto? Hubiera levantado otro rey, otro emperador, en vez de un líder, un pastor, alguien que crea y que cuide a su gente. Tal vez no es el tiempo donde Dios responda a tu oración, porque todavía Dios está trabajando en tu corazón, cambiándote, moldeándote para lo que Él tiene preparado para responder en esa oración que estás pidiendo. Tal vez si respondiera hoy Dios esa oración, vos no estarías listo. Tal vez si Dios respondiera esa oración, Dios diría, te perdí. Señor, yo quiero dinero, quiero que me vaya todo bien. Y si Dios te da ese dinero, gracias a Dios, nos vemos otro día. Y no volvés nunca más a la presencia de Dios. Tal vez no estás listo, tal vez no estás preparado. Tal vez si Dios te levantara, lo único que levantaría sería aquello por lo cual vos estás oponiéndote. Entonces Dios también, tenemos que entender que Dios es sabio y poner nuestra confianza en Él. Aunque no veamos
el resultado que queremos, aunque no lo veamos ya, saber y tener la confianza, primeramente, de que Él no miente. Segundo, que Él responde, que Él escucha tu oración, que Él te preocupa por vos, que Él te ama y que Él siempre, siempre está a tu lado. Yo nunca te dejaré ni nunca te abandonaré, dijo el Señor. Y si estamos con Él, sabemos que Él está a nuestro lado, no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Podemos entrar confiadamente a su presencia y saber que Él obra en nosotros, aunque no lo vemos. Yo me he dado cuenta muchas veces que cuando uno pide algo y Dios no te lo da, entendí que muchas veces cuando lo recibí, miro para atrás y digo, yo no estaba preparado en ese momento. Yo no estaba preparado para recibirlo. Tal vez si lo hubiera recibido, no lo hubiera valorado, lo hubiera malgastado. Hubiera dicho, qué suerte que tuve. No hubiera visto realmente el poder de Dios moverse en mi vida de la manera que lo he visto. Porque no estaba preparado, no era el momento. Pero Dios en ese proceso nunca me abandonó. Me fue transformando, me fue cambiando. Me mostró cosas. Hizo que mi confianza en Él creciera, que mi fe, que tal vez estaba puesta en otras cosas, cambiara y se moviera a tener fe en Él. A buscarlo en oración, a buscar su presencia, para cuando realmente vino la respuesta, pude decir, ese fue Dios. No hay duda que ese fue Dios. Porque en mi corazón hay seguridad de que Él respondió mi oración. Tal vez si hubiese respondido antes, hubiera mirado, ¿viste qué buenos amigos que tengo? ¿Viste qué suerte que tengo? ¿Viste el trabajo que quería? Me salió, en vez de realmente ver la mano de Dios en ese momento. Por eso a veces esperar, tal vez 14.600 días, vale la pena. Vale la pena si tu corazón está plantado en Él y Dios te está transformando, renovando y cambiando en la persona que Él ha diseñado de antemano. Porque cuando venga la bendición, para cuando venga la respuesta, tu corazón va a estar listo para recibirla. Vos vas a estar listo para recibir lo que Dios va a empezar a hacer en vos. Lo que Dios va a empezar a hacer a través de vos, a través de tu oración. Nunca interpretes el silencio de Dios como indiferencia. Nunca interpretes el silencio de Dios como indiferencia. Dios no es indiferente. Dios te escucha, Dios te ama, Dios te acompaña y tal vez guarda silencio porque no es el tiempo. No mires la indiferencia como que Dios se guarda o no responde porque es indiferente. Dios está ahí a tu lado, en todo momento, acompañándote, sufriendo con vos, levantándote cuando estás caído, cuando estás débil, Él te da fuerzas. Porque Él está ahí, en silencio, dejando que, hay veces que hemos visto con Verónica que nos preguntamos, a veces nos piden ayuda, hacemos algo y a veces es como que te haces la pregunta y decís, ¿no estaré yo interrumpiendo el plan de Dios? ¿No estaré haciendo las cosas muy fáciles para nuestros hijos, para gente que a veces viene y dice, mira, necesito tal cosa, sí, mira, te puedo ayudar? Tal vez Dios está tratando con esa persona. Tal vez Dios está tratando incluso con nosotros. Y a veces, tal vez, de alguna forma, interrumpimos el proceso que Dios está haciendo en la vida nuestra o en la vida de alguien. Porque interpretamos el silencio como, tengo que hacer algo. Y tal vez ese silencio es, como dice la palabra, be still, ¿no? Estate quieto y sabé que yo soy Dios. No tenés que hacer más nada, tenés que saber que yo soy Dios. Y que yo cuando venga el momento lo voy a hacer. No lo dudes. Cree. Confía. Deja que yo haga la obra en vos. Y vas a ver los frutos de mi poder. Lo que yo voy a hacer en tu vida. Amén.
Creo que pasamos por desiertos para que realmente desarrollemos nuestra confianza en Él. Y una de las otras cosas que yo miraba, que lo vemos a veces casi imperceptible, no sé si ustedes han visto los árboles que están en el desierto. Una de las características que tienen los árboles del desierto es que tal vez por afuera son chicos, pero tienen raíces profundas. Y yo creo que la época del desierto habla de nosotros de buscar esa profundidad, esa intimidad con Dios, de empezar a orar más seguido, de leer su palabra, de creerla, de realmente pasar tiempo en intimidad con Él, de conocer su corazón, porque cuando conocemos el corazón de Dios, cuando conocemos su palabra, cuando conocemos lo que Él dice, no tenemos duda de que algo va a pasar. No tenemos duda que Él va a responder. No tenemos duda que Él está obrando, que Él se va a manifestar, que Él va a transformar nuestra situación, que Él va a transformar nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en alegría. Porque si confiamos en Él, si ponemos toda nuestra esperanza en Él, y si lo conocemos a Él, si en el medio de todo ese desierto nos arraigamos firmes a Él, empezamos a crecer en profundidad, cuando vengan los vientos, cuando venga la noche fría, cuando vengan los soles, siempre vamos a dar fruto, porque estamos arraigados en Él, porque nuestras raíces van profundas en su presencia, en la búsqueda de quién es Él, de conocerlo a Él, de conocer quién es Él y tener una relación cercana con Dios. Las tormentas van a venir, tenedlo por seguro. Los desiertos van a llegar. Si no estás en un desierto, te aseguro que vas a llegar a un desierto en tu vida. Y va a estar determinado por las raíces que tengas, cuán fuerte vas a estar cerca de Dios. No dejes de buscarlo a Dios, deja que esas raíces se metan bien adentro, buscando su presencia, leyendo su palabra, conociendo el corazón de Dios. Yo creo que cuando uno conoce una persona y alguien me dice, ¿sabes qué? Tal persona es así. Y vos decís, no, yo conozco otra persona. Yo la conozco a esa persona y esa persona no es así como vos decís. ¿Podemos decir nosotros lo mismo de Dios? Cuando alguien viene y habla acerca de Dios, podemos decir, no, pará. Dios no es de esa manera, Dios es así. Dios es amor, Dios me levanta, Dios me cuida, Dios me guarda, Dios me sana, Dios me liberta, Dios me provee, Dios me da vida, Dios guarda mi salida y mi entrada, Dios cuida cuando duermo, Dios me levanta, porque lo conozco, porque sé quién es y sé al Dios que sirvo, porque tengo una relación con Él. No paso por el palacio por afuera, sino que me siento a la mesa todos los días y comparto el pan y hablo y Él me cuenta y me dice lo que tiene para mí y yo le puedo expresar lo que hay en mi corazón. Cuando uno conoce a alguien íntimamente, cuando dejas que tus raíces se vayan al fondo de ese suelo y se agarren fuerte a Dios, no hay nada que te pueda mover. No hay situación que te vaya a sacar. No hay viento que te pueda levantar. Porque estás cimentado y arraigado a Dios, el creador del universo, aquel que nos da la vida. Alguien le preguntó una vez a un escultor cómo hacía para esculpir un elefante en una piedra. Y el escultor le dijo, en realidad es muy fácil. Simplemente tomás el bloque de mármol y cortás todo lo que no sea elefante. Y así te va a quedar el elefante. Y yo miraba esta historia y me preguntaba qué es lo que significa y me daba cuenta de que si querés buscar a Dios, empezá a sacar todo lo que no es Dios de tu vida. ¿Queremos parecernos a Cristo? Empecemos a sacar lo que no es Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, a limpiarlo para que realmente Cristo pueda brillar en nosotros, que Él sea el ejemplo de luz en nuestra vida, en nuestro corazón.
Es en el desierto donde aprendemos las lecciones. Aprendemos humildad, aprendemos a servirlo a Él, a buscarlo a Él, a confiar en Él. A que Él tiene un plan y un propósito para nosotros. Aprendemos a ser obedientes, aunque muchas veces no entendemos por qué estamos en ese desierto. Pero dejamos que a través de su obra Él nos cambie, nos redima, nos transforme, nos levante, nos renueve, nos vuelva más sus hijos y podamos mirarlo a Él y decirle: Padre, acá estoy. Haz en mí lo que tengas que hacer. Cámbiame y transfórmame, porque para ti quiero vivir. ¿Cuán profundas están hoy tus raíces? Tal vez estás pasando por desiertos. Tal vez podés decir, como dice hace un rato, estaba mejor antes. Pero como te dije, Dios no terminó con vos. Abrí tu corazón a Él y decirle: Señor, ¿por qué estoy pasando por este desierto? ¿Qué tenés que transformar en mí? ¿Qué tenés que cambiar en mí? ¿Qué hay que sacar de mi corazón que impide que tu obra se lleve a cabo? Y dejar que Él te transforme, que Él te levante. Confía en Él, pone toda tu esperanza en Él. Y vas a ver cómo Dios te levanta y te saca de ese desierto. Aquello que no pudiste aprender en el palacio, Dios quiere que lo aprendas en el desierto. Confía en el proceso, deja que Dios te moldee y vas a ver la mano de Dios en todo momento. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.